Buenas tardes. Mi nombre es Ada Rodríguez. En esta oportunidad voy a presentar la propuesta de planificación de metodologías activas con la IA en la praxis pedagógica. Voy a trabajar bien. El acuerdo de aprendizaje lo hice en función de una electiva realizada en el EUS UCB, a quien participé, y respeté el formato que nos suministra la universidad. En este caso, la electiva está denominada Clima Escolar desde las Relaciones Humanas, una sección única del periodo 22-25 de S1, y yo soy la facilitadora. Voy a trabajar solamente con el módulo 1, el clima escolar y las relaciones humanas. La competencia a desarrollar es el estudiante con la utilización adecuada de las IA será capaz de identificar las características del clima escolar que influyen en las relaciones humanas que se establecen dentro del aula y el contexto escolar. Está elaborado por competencias. En este sentido tenemos habilidades y destrezas, que son las competencias procedimentales, las actitudinales y las conceptuales. Para las procedimentales está la identificación y simplificación de las características del clima escolar. El actitudinal es valorar la importancia y conocer y analizar las características y factores que influyen en el clima escolar. Y para el conceptual es la definición del clima escolar, las relaciones humanas, las características que influyen en el clima escolar, así como reflexionar sobre la importancia del clima escolar en las relaciones humanas. Para ello, las estrategias y las herramientas sugeridas están las metodologías activas. En este caso sería, como es un trabajo en el aula y lo que se quiere es mejorar esas condiciones, entonces sería la socialización en pequeños grupos. Trabajaremos también el aula invertida y el debate. Para ello utilizarían la IA o Gmind para elaborar esquemas, mapas mentales, mandalas, mapas de conceptos. Otras herramientas de la IA serían la Gemini, Gamma para las presentaciones, Google Scholar, textos, Zoom, Google Meet, aula virtual, Classroom, y diseño de plan de acciones orientados para la intervención en el aula. Porque si se va a trabajar en la utilización en el clima escolar, entonces hay que hacer unas acciones para tratar de mejorar. En el caso de que haya situaciones inadecuadas, hacer una intervención para mejorar. La evaluación, los criterios serían las reflexiones pertinentes a la temática, para ello serían ejercicios reflexivos, escritos y oral, las simulaciones, las discusiones basadas en casos, intervenciones en aulas, revisión de videos, rúbricas de evaluación, en este caso formativa, y la sumativa sería el 20% del ejercicio escrito. Entre el objetivo de la incorporación de las metodologías IA en la metodología activa está entonces, creo que el objetivo está en la educación, es transformar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más personalizado, eficiente, inclusivo y centrado en el estudiante. Se le ha denominado también pedagogías disruptivas porque tienen un enfoque mucho más innovador, pretenden potenciar o transformar la enseñanza tradicional haciendo uso de tecnologías para crear experiencias educativas mucho más enriquecedoras y que estas pueden de alguna manera adaptar los materiales de enseñanza y aprendizaje, lo que permite crear planes de estudios personalizados, reforzar las áreas de debilidad y potenciar las fortalezas de cada alumno. Las actividades se desarrollarían mediante la participación activa de los estudiantes. Para ello serán discusiones socializadas y debates para comprender la definición e identificar las características del clima escolar y de lo que está sucediendo dentro del aula. Se reflexionaría en referencia a las ventajas de un buen clima escolar. A fin de presentar sus evaluaciones, se harán uso de herramientas de la IA, tales como la Gmind, donde ellos presentarían mapas de conceptos o mapas mentales. Asimismo, reflexiones escritas que reflejen la identificación y valoración de un buen clima escolar y el restablecimiento de las relaciones humanas dentro del aula. Las bases teóricas que apoyan esta metodología activa, incluso la IA, es la constructivista, porque se supone que al estar usando otras metodologías
bajo este nuevo enfoque tecnológico, entonces se pretende que construya su conocimiento haciendo y en la interacción con el contexto también, de manera que estas bases teóricas le producen al estudiante una mejor actitud para enfrentar los desafíos tecnológicos. De acuerdo con Sosa, los aprendizajes con base a metodologías activas ofrecen trabajos basados en proyectos colaborativos, aprendizaje en red, facilitando la conexión entre el docente y el estudiante. La IA y las metodologías activas ofrecen herramientas para la personalización del estudiante, ya que estas permiten incluso hacer un instrumento para cada estudiante. Y además permiten hacer un progreso individual o verificar el progreso individual de los estudiantes, dar realimentación, recomendar recursos y actividades que se ajusten a las necesidades y a los diferentes estilos de aprendizaje. Esto le permite también a los docentes ahorrar tiempo, incluso tiempo y espacio, porque en 5 o 10 minutos puede elaborar un proceso de evaluación o hacer una planificación y darle realimentación al estudiante. Asimismo, estas mismas metodologías activas con el acompañamiento o con el apoyo que le dan a la IA pueden desarrollar habilidades en los estudiantes y las potencialidades de los mismos. Además, mejora las habilidades sociales porque pueden hacerse simulaciones en el trabajo en equipo y la interacción entre los pares son fundamentales favoreciendo la cooperación, la tolerancia y el respeto. ¿Cómo se evaluaría el resultado de la implementación? Bueno, por medio de una rúbrica, la cual reflejará las competencias alcanzadas por los estudiantes con ejercicios reflexivos críticos sobre la temática estudiada. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios o limitaciones en la implementación? Las ventajas, solamente coloqué algunas porque en realidad hay bastantes, pero permite, número uno, permite la retroalimentación para mejorar la comprensión y el desempeño de los estudiantes. Facilita el rol del docente en tiempo y espacio. En este sentido, Norma y Acevedo, citados en Puch 2024, dice que la IA contribuye a la automatización de tareas como la calificación de exámenes y la creación de materiales educativos. Cornejo, Plas y Cipiani, citado en este mismo autor, indican que amplía el acceso a una educación de calidad en áreas remotas o con necesidades especiales. Asimismo, el acceso a los recursos educativos facilita la investigación y el aprendizaje y también surgen como nuevas oportunidades de campo con la investigación científica y la sostenibilidad ambiental. Una de las ventajas es posible que no logren comprender las necesidades individuales y estilos de aprendizaje de cada estudiante, por lo que cuando se le solicita o se hace el prompt, se debe ser bien específico para que ella pueda dar una respuesta asertiva en lo que deseamos solicitar. Y otra de las desventajas es que la implementación de la IA puede resultar costosa, lo que puede limitar su acceso a entornos con recursos ilimitados, porque hay algunas que supuestamente son gratis, pero de todas maneras hay que cancelar para poder accesar o, según algunos autores, no tienen la información actualizada como las que sí la tienen, las que son canceladas. Los beneficios del aprendizaje personalizado, adaptándose al estilo y necesidades individuales de cada estudiante. Tiene su apoyo en las metodologías activas, facilita la corrección ortográfica y gramatical, tiene acceso a diferentes recursos y fomenta la innovación en el ámbito académico, motivando a los estudiantes a explorar nuevas metodologías y enfoques que potencien su formación integral. Promueve el desarrollo de habilidades cognitivas como la toma de decisiones y resolución de problemas. Pero también, de acuerdo a algunos autores, específicamente la profesora Ana Hernández, en una de sus disertaciones decía que era bien importante, que aunque tiene limitaciones, lo más importante era ese aspecto ético, cómo lograr ese voto ético y responsable de la IA. Y decía ella que tenía que conversarse mucho con el estudiante y darle muchas charlas e indicarle cuáles eran las razones por las que ellos deberían no tanto confiar en la IA, porque ellas también tenían un grado de, de fallo, de errores, y que lo que realmente cuando se habla de evaluación para los aprendizajes y no de los aprendizajes, entonces era hacer lo siguiente,
facilitarles el material, si lo estaba facilitando por un aula, claro, en ese sentido, pero que ellos entonces verificaran si esa información era cierta o no, porque puede que le dé una información, yo le puedo dar, solicitarle que me dé una referencia bibliográfica, pero cuando yo la voy a consultar, resulta que no es cierta. Entonces, eso lo hace la IA. Entonces, no hay que confiarse tampoco, sino que verificar esa información. Otra de las limitaciones pudieran ser entonces la resistencia al uso, por ello es necesario el acompañamiento, no dejar solo al estudiante porque ellos decían, ¿hay recepción o hay resistencia? Tal vez la resistencia es por el miedo a enfrentarse a, a esa nueva aplicación que viene para quedarse y que viene a ampliar, a cubrir realmente todos los ámbitos del aspecto económico, político y social. Y hablaban también, sobre todo en educación, tenían que ser muy cuidadosos y mantener, y que debería establecerse como norma en todas las instituciones, sobre todo en las universidades, cuando hagan su manual, resguardar el aspecto ético. Ya decía ella, la profesora Hernández, en el manual de la UPEL, ellos aplican un antiplagio que es el Turnitin, se lo aplican a todas las tesis, y realmente es así. Otra cosa bien importante que es mencionar, por ejemplo, lograron las limitaciones de la dependencia tecnológica. Bueno, hubo un estudio de Puche 2024, un estudio realizado, este es un estudiante que hizo un estudio de la Universidad Central recientemente y decía que el impacto en la autonomía del estudiante reduce su capacidad en un 71.5%, pero esto lo decían los estudiantes, lo decían los docentes, perdón, pero sí es importante que si el estudiante está claro que lo que desea hacer y está claro en las normas y sobre todo en el aspecto ético, puede realizar un buen trabajo y puede trabajar autónomamente, obviamente. Por otra parte, este estudio permitía deducir una gran significación no solamente en la resistencia, sino en las dudas que tenían los docentes, pero porque decían que tenía que ver qué es lo que hay detrás de la IA, cómo se conforman para después entonces, o cómo se desarrollan, para que entonces los docentes puedan tener una mejor formación y puedan desarrollar con mejores competencias la aplicación de la IA. En cualquiera de las asignaturas puede hacerse. Bueno, el análisis de relevancia de incorporar las IA a las metodologías activas resulta de manera significativa porque si ellas son su apoyo, quiere decir que van a ser mucho más operativas. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Va a mejorar los ambientes de aprendizaje. Se supone entonces que si va a mejorar los ambientes de aprendizaje, los estudiantes van a tener mayor creatividad, van a ser mucho más críticos, pero decía ella, ojo, eso no se logra de la noche a la mañana porque incluso los mismos docentes tienen que adaptarse a esas nuevas tecnologías y no tener miedo de usarlas, sino que irse formando consecutivamente para que entonces, sobre todo ellas hablaban de las universidades que deberían adaptar sus campos con las nuevas IA. Y sobre todo hacían hincapié en normatizar y que el uso de esta IA. Por allí anoche en un webinar, a lo cual el profesor nos invitó, el Newman, que era uno de los invitados, él decía que lo que había que hacer era sensibilizar realmente ese proceso de los aprendizajes, que eso era bien importante. Que había que hacer era, que sí me llamó la atención, era el examen invertido. No recibir el producto, sino ver el proceso de cómo yo logré obtener la información y cuando hacía del examen invertido era preguntarle qué fue lo que hizo él para obtener esa información, qué preguntas le hizo la IA para que pudiera devolverse con la información que necesitaba. Decía que era más importante eso porque así el estudiante aprendía a preguntar y realmente a hacer su prompt o hacer su solicitud de realmente de lo que quiere y no divagar dentro de la IA o hacer una conversación con ella que realmente no le iba a dar ningún significado o sentido a lo que estaba investigando. Bien, esta es la rúbrica, me apoyé en la IA
para realizarla y contiene los aspectos a evaluar, están referidos a la incorporación de las herramientas, la guía y las metodologías activas, la definición de los objetivos para la evaluación, las estrategias didácticas, las ventajas y desventajas y limitaciones, el uso ético y la relevancia de la incorporación que ya fueron explicadas. Aquí están las referencias, fueron mi apoyo para trabajar. Muchas gracias.